Bueno, una vez ya definido las ecuaciones que se van a cargar, entonces podemos revisar acá que para este tipo de mecanismo de manivela corredera, la primera que vamos a ingresar acá es nuestro valor para calcular el ángulo θ3 y el valor de R4. Entonces aquí tenemos la opción para trabajar con el valor de R4. Entonces si nos vamos al GeoGebra, una vez cargado toda la estructura del mecanismo, entonces ya definiendo todos sus valores, procedemos entonces como primera medida a definir los valores de G, H y el valor de I, que nos va a servir para desarrollar entonces esta primera parte donde tenemos nuestro ángulo θ3. Entonces acá podemos ver el valor de G, R3 seno de θ4, el valor de H menos R3 coseno de θ4 y el valor de I menos R1 menos R2 seno de θ2 menos θ4. Entonces acá podemos observar que reemplazamos el valor de θ2 por el deslizador en las ecuaciones y los ángulos θ4 sí ya como los habíamos definido. Entonces tenemos el valor de G, de H y de I. Y también tenemos dos valores que son el valor de K y el valor de L para utilizar la otra fórmula que nos permite calcular el R4. Entonces aquí tenemos el θ3, pero también tenemos otra versión del valor de R4 donde requerimos utilizar un valor J, un valor K y un valor L. Está en función de los ángulos y de las longitudes de los vectores para poder llegar entonces a utilizar o calcular el valor de R4 de esta manera. Entonces ingresamos los valores K y L de esta forma. Ya tenemos que el J pues vale 1 y calculamos entonces con esta fórmula el valor de R4. Entonces acá podemos observar que R4 pues es la longitud del vector, que en este caso lo tenemos en verde, cómo va variando esa longitud del vector R4 a medida que se va desplazando, y el ángulo θ3 pues va a ser el ángulo que nos forma el vector R3, que en este caso lo podemos ver en rojo, con respecto al horizontal, cómo va variando ese ángulo. Entonces con esto podemos ver que para cualquier valor de ángulo R2 del deslizador pues podemos obtener tanto el R4 como el θ3 con las respectivas fórmulas de cada uno, llevándolas, como les dije, del valor que tenemos acá en la ecuación, llevándola al GeoGebra para que nos calcule en función de los ángulos. Aquí tenemos la de θ3 y la de R4 que utilizamos. Entonces acá podemos observar la variación del R4, y si le colocamos en este punto, vamos a colocarlo por acá que quede mucho más fácil de visualizar, le colocamos una paralela que salga de este punto y sea paralela al eje X para que permanezca siempre en la horizontal. Luego colocaremos un punto por acá, y si generamos nuestro ángulo, aquí nos quedó al contrario, pero generamos en el otro sentido de acá, acá y acá. Ahora sí lo podemos observar en esta parte interna. Entonces ya podemos ir viendo la variación que tiene ese ángulo con respecto a la horizontal. Entonces podemos ir viendo cómo nuestro R3 va variando el ángulo de acuerdo al movimiento que se genera. Entonces acá podemos revisar nuestro ángulo θ3 con la ecuación 33.75 contra un 33.74, una pequeña variación de decimales que tenemos ahí, pero podemos observar que ese corresponde a nuestro ángulo θ3. Entonces, de la misma manera, pues lo que vamos a continuar calculando, de acuerdo a las ecuaciones que tenemos, pues va a ser para la velocidad. Ya tenemos posición de los dos vectores, el ángulo θ3 y el R4, y vamos a revisar entonces cómo se comporta
la velocidad. Aquí tenemos cómo vamos a definir el ángulo θ1, si lo tomamos el θ4 menos 90 o el θ4 más 90, de acuerdo a la configuración abierta y cruzada, y cómo vamos a colocar el signo de R1 dentro de las ecuaciones de acuerdo a ese tipo de configuración. Tomando el análisis de velocidad, pues lo que vamos a revisar acá, una vez despejado este valor, es la velocidad de la corredera, el V4 que tenemos acá, que está en función de la velocidad angular 2. Entonces, vemos acá, en este caso se le colocó D4, pero es la velocidad de la corredera. Podría cambiarse el D4 por escribir velocidad corredera. Simplemente es como para tener una variable para cuando ya vayamos a colocar todos los valores, pues podamos relacionarla. Y aquí pues vemos que está en función de la velocidad angular 2, la cual pues ya fue definida inicialmente y que se multiplicó, en este caso si se dieron en RPM, se multiplicó por 2pi sobre 60 o se puede multiplicar por pi sobre 30 para que nos quede en radianes sobre segundo. Entonces con eso ya podemos definir entonces la velocidad de la corredera que nos va a dar en esta ecuación. Entonces ya sabemos la velocidad, que en este caso nuestra corredera está representada por el punto E, entonces es la velocidad lineal con la que el punto E se va a desplazar sobre la superficie. También entonces tenemos la velocidad angular con la que se va a mover el eslabón 3, que en este caso sería el eslabón rojo. Entonces esa velocidad angular también ubicamos la fórmula de acuerdo como la tenemos descrita. Ya sabemos que donde aparezca el ángulo θ2 va a ser el deslizador para que él vaya variando. Entonces aquí podemos observar que para hallar ese valor de W3, pues una vez realizados los despejes correspondientes llegamos a esta ecuación. Esa ecuación es la que, simplemente teniendo en cuenta que el θ2 es el deslizador, se lleva a la álgebra y la colocamos acá. Con eso ya hallamos la velocidad angular de 3. Luego, para la aceleración angular de 3, pues hacemos el mismo procedimiento, transcribimos la ecuación, la llevamos acá y con esa ecuación pues vamos a obtener esa aceleración angular de 3 que tenemos ahí. También podemos calcular la aceleración de la corredera. Para ingresar la aceleración de la corredera, pues entonces vamos acá, buscamos en aceleración de la corredera. En este caso vamos a tener dos aceleraciones, una tangencial y una normal, y esas dos pues nos va a permitir obtener aceleración de la corredera. En este caso vamos a ver que esta es la fórmula para el valor de aceleración angular, y aquí tenemos la fórmula para la aceleración de la corredera, o A4. También está en función de la aceleración angular, está en función de la velocidad angular y en función del deslizador. Una vez ubicamos esta fórmula en el GeoGebra, automáticamente se toman los valores y nos va a dar cada uno de ellos. En este caso podemos revisar que si llevamos a una tabla cada uno de los datos, por ejemplo si aquí escribimos W3, que es lo que nos tiene la fórmula, pues nos va a dar el valor que tenemos en el momento del W3, y a medida que el deslizador se vaya moviendo pues vamos a obtener los cambios. Entonces aquí podemos observar que este W3 pues ya lo teníamos acá y le habíamos colocado que esa es la velocidad angular de 3. Entonces aquí lo que podemos tener es los diferentes valores por método analítico de cuánto nos da entonces el ángulo de el eslabón 3, tanto por el método analítico como por el método gráfico, que sería el que se mide acá. También cuánto nos va a dar la velocidad angular de 3 o el W3, cuánto nos va a dar la velocidad de la corredera, cuánto nos va a dar la aceleración de la corredera, perdón, la aceleración angular de 3, el alfa 3, que sería este, que está en radianes sobre segundo cuadrado, la aceleración de la corredera, que este sería nuestro valor de A4, y tendríamos entonces la longitud del eslabón 4 por método gráfico verificado con la longitud del eslabón 4 por el método analítico. Entonces aquí tenemos acá
la longitud del eslabón verde calculado y la longitud del eslabón verde tomado directamente de la gráfica. Con esto entonces tendríamos todas las incógnitas que vamos a tener en el mecanismo de traslación. Entonces, inicialmente necesitamos conocer la posición de 3, del eslabón 3. Necesitamos conocer la longitud del eslabón 4. Entonces, para la posición de 3 utilizamos el ángulo θ 3. Para la longitud, la medida de R4. Tenemos la velocidad angular de 3. Tenemos la velocidad de la corredera. Tenemos la aceleración angular de 3 y tenemos la aceleración de la corredera. Estas serían las incógnitas que podemos calcular en un mecanismo de traslación. Una vez ya tenemos entonces las ecuaciones cargadas, podemos obtener todos los valores y con eso entonces ya podemos ir desarrollando diferentes ejercicios donde las condiciones vayan cambiando. Es decir, los ángulos con los que se generan, el ángulo θ4 que puede variar, en este caso para que la inclinación de la superficie cambie, o la longitud de los eslabones que también podemos variar. Entonces ya teniendo las ecuaciones definidas acá, pues podemos hacer diferentes tipos de ejercicios cambiando los valores que tengamos en esta parte, revisando que la gráfica no se nos modifique o creando la gráfica y exportando las ecuaciones. Una vez ya tengamos la gráfica definida y los valores, pues ella los va a tomar entonces, siempre y cuando estén con los mismos nombres, va a tomar entonces las ecuaciones, los valores correspondientes y nos va a permitir desarrollar el ejercicio.